el domingo yo tocaba un versículo que dice 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Estas tres, pero el mayor de ellos es el amor. Perdón, quiero preguntarles si la fe y la esperanza son lo mismo. Si son lo mismo, me dice sí. Si no son lo mismo, ¿en qué se diferencian? O sea, ¿cuál es la diferencia entre fe y esperanza? Porque pareciera ser que fueran lo mismo. Pareciera ser, entonces la Biblia estaría repitiendo fe y esperanza al mismo tiempo y estaría redundando en una palabra para decirnos algo. Pero resulta que la fe, bueno, la esperanza es una palabra que utilizamos no solamente en un contexto religioso cristiano, sino la esperanza la utilizamos en diferentes cosas, ¿verdad? Yo tengo la esperanza de que me suban el sueldo, yo tengo la esperanza que tal persona me llame, yo tengo la esperanza que, y la utilizamos así. Pero la fe también es una palabra que no solamente tiene una connotación religiosa, sino que también se utiliza de diferentes maneras, ¿verdad? Yo tengo fe que Millonarios sale campeón este año. Muy bien, me gusta esos amenes. Se avivó la iglesia, se puso en fuego, ¿verdad? Y estoy hablando de una fe, yo creo algo, ¿de acuerdo? Entonces no estoy hablando de algo religioso, sino que la fe. Olguita, ¿por qué se paró? Olguita se paró a mirarme: pastor, no predique herejías desde el altar. Esa fe puede aplicarse a otros contextos, y por eso quiero introducir diciendo que la fe y la esperanza están presentes en nuestra cotidianidad. O sea, creo que la fe y la esperanza, y no necesariamente la fe en Dios o la esperanza en las cosas que Dios hace, sino la fe y la esperanza están presentes en muchas cosas, y es lo que le da razón a nuestra existencia. Usted dirá: pastor, ¿en serio? Bueno, quise como manejarlo y presentarle cómo se relaciona la fe y la esperanza, porque es la convicción, la fe es la convicción, escúcheme, la fe es la convicción que nos motiva a esperar en un tiempo con esperanza lo que la fe inspiró. ¿Qué fue lo que dijo? Que la fe es aquello que nos da la certeza de que si espero algo con esperanza, esa fe que fue inspirada va a llegar a realizarse. Entonces me sigue mirando así como raro, ¿qué está diciendo? Entonces lo voy a colocar en unos ejemplos. Cuando un agricultor con fe siembra una semilla, él está esperando con esperanza del que al cabo de un tiempo, ¿qué va a recoger? La semilla. ¿Cuál fue la fe? La semilla que sembró. ¿Cuál es su esperanza? Recoger un día el fruto. Un hombre le propone matrimonio a una mujer. Generalmente el hombre que es valiente y propone matrimonio, pues no está esperando fracasar. ¿Qué está esperando? Que esa proposición de matrimonio, que es de pronto la fe que está mostrando, le permita a lo largo de la vida llegar a viejitos y mirar los dos hacia atrás y decir: oiga, sí, en la esperanza ahora hemos construido una vida en la cual quedaron nietos, quedaron hijos, quedaron muchas de las cosas que genera un matrimonio, ¿de acuerdo? Así que se cumplió un propósito. Un matrimonio recibe la noticia que están embarazados, y eso genera ¿qué? Una fe. Pero esa fe tiene que esperarse 9 meses en esperanza para ver que se haga realidad cuando veamos a ese bebé. Cuando un papá inscribe a su hijo en una escuela, en un colegio, en una universidad, inscribirlo en la fe que tiene de que va a ser formado en ese lugar, con la esperanza de que después de que pase un tiempo pueda ir al grado de su hijo y recibir los galardones que su hijo obtuvo por haber estudiado. Fe y esperanza. Cuando yo adquiero un crédito hipotecario para comprar una casa, mi fe es que ese crédito que voy a adquirir me va a permitir tener un día una casa propia. Pero tengo que, esa fe que empezó ahí en ese deseo, voy a esperarla con esperanza a través del tiempo de terminarlo y un día recibir ¿qué? Las escrituras de mi casa. Entonces la fe es lo que genera como esa expectativa, y la esperanza es que yo creo que esa expectativa que se generó un día se va a llevar a cabo. Así que en la vida muchas cosas se basan en la fe y en la esperanza. Usted inicia algo, usted inicia un proyecto, un sueño o una iniciativa, y como les dije que la fe no necesariamente tiene un contexto religioso, muchas veces esas expectativas, esas iniciativas, esos proyectos no tienen que ser buenos,
Pero alguien que monta un negocio de cerveza está teniendo fe. ¿Fe de qué? Que le va a ir bien, de que va a producir un dividendo. Así que está en ese contexto. Y el problema, no el problema, sino la situación acá es que aunque lo hace con fe y tiene una esperanza, no siempre le va a salir bien. No siempre las cosas van a funcionar. No siempre el que adquiere un crédito lo va a terminar. No siempre el que se casa va a terminar. No siempre, ¿por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza humana y en eso hay un problema. Pero hoy yo quiero hablarles de una esperanza que va más allá. Y ese es el título de mi enseñanza. Una esperanza que va más allá. Y espero que este mensaje le bendiga. Ahora, pensando en esto, también pensaba en algo, y es que lamentablemente, al transcurrir el tiempo, cuando ya las personas van llegando al final de su carrera, parece que carecieran los motivos de fe que hacen que no haya esperanza. Porque ya, entonces, por ejemplo, y pensaba en mis oris. Entonces, cuando yo ando a Soris, la única palabra que yo le escucho a ella es: estoy cansada. Estoy cansada. Pero ella ya no tiene como no tiene una fe, no hay una fe en algo, entonces no hay una esperanza. Y eso pasa en un contexto que nunca es contexto humano. Y eso nos habla de la fragilidad y de la temporalidad de la vida. Llega un momento donde se acaban las esperanzas. Los más jóvenes hoy acá tendrán más esperanzas. Y a medida que va pasando el tiempo, algunos que tenemos esperanzas, tal vez hemos cumplido algunas metas y se nos van acabando los motivos de fe para esperanza, pero estamos hablando de lo que Dios quiere. Porque esta falta de motivación tal vez podríamos aceptarla en aquellos que no conocen a Cristo, pero nosotros que tenemos a Cristo, usted y yo que hemos colocado nuestra fe en Cristo, resulta que siempre vamos a tener una esperanza más allá. Segunda de Corintios 4:18 dice la palabra: y no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que la esperanza que va más allá está colocando su mirada ¿qué? ¿En lo qué? En lo eterno. No en lo temporal, sino en lo eterno. Ahora, quienes no conocen a Cristo, sus esperanzas serán temporales. Entonces de ahí sale el dicho que dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, esta vida es para gozarla. O sea, no hay más. Nos morimos y se acabó todo. Así que lo que se hizo en este mundo, lo que se hizo en esta tierra y huepaje, ¿listo? Esa es la esperanza del que no tiene a Cristo. Pero cuando nos habla a nosotros que conocemos a Cristo, nos habla de que hay una esperanza aún mayor, de que hay una esperanza más grande. Y encontré una definición, creo que va a salir en las diapositivas, se la quiero leer. Y dice: la fe y la esperanza son dos virtudes que se complementan. Ya estoy hablando a nivel espiritual. La fe se basa en las promesas hechas en el pasado, la esperanza en el cumplimiento futuro de esas promesas. La esperanza no existe sin la fe, y la fe es nula si no hay esperanza. Ahora sí ya entiendo cómo es que funciona. La fe es la promesa que yo recibo, y la esperanza es el creer y esperar al cumplimiento. Entonces nosotros estábamos con María Paula en un matrimonio en Santa Marta. Y María Paula y la pastora dejaron a César y al pastor por fuera de la charla. Hablaron solas ellas. Pero en su charla sola, María Paula le dijo: yo creo que ya fue. Yo creo que estoy embarazada. Y eso pasó hace ¿qué? 9 meses atrás. Y ella lleva 9 meses ¿qué? Tiene la fe de algo que pasó, pero ha tenido que esperar. Y ahorita no sé quién está más ansiosa, si la mamá o la abuela, pero ya viene. Levanta la abuela y dice: yo. Pero ya viene. ¿Pero qué es lo que estamos esperando? La esperanza del cumplimiento de algo que pasó hace un tiempo. Ahora, yo quiero invitarle, no le voy a hacer la pregunta, sino quiero que medite en algo, piense en algo. La fe que tú tienes en Cristo. ¿Cuántos creen en Cristo acá? Sí. La fe que tú tienes en Cristo, ¿qué esperanza produce? No, usted lo contestó así automático porque es lo que sabe, pero piénselo detenidamente. ¿En serio? Porque ayer los que estaban en clase dijeron, nos dimos cuenta que a veces uno piensa en todo menos en la eternidad.
Pensamos en todo menos en la eternidad. Entonces, ¿qué produce mi fe en Cristo? ¿A dónde apunta? Porque una esperanza en las cosas temporales es la que ofrece este mundo. O una esperanza en lo eterno es la que ofrece Dios. Ahora, por su misericordia, escúcheme, por su misericordia, por su gracia, por su amor, Dios nos ha permitido ver su sanidad, ver su restauración, ver su prosperidad económica, permitirnos saber que estamos bien porque es Dios el que nos ha guardado y nos ha cuidado. Pero si ustedes recuerdan el mensaje del domingo, hablábamos de que esas son cosas que son el rudimento, pero que hay cosas más grandes que Dios nos quiere revelar, que hay algo más grande que Él nos quiere enseñar. Entonces lo que nos está hablando es que el sacrificio de Cristo va mucho más allá. Por eso tal vez es que a mí, estoy hablando de manera personal, me molesta cuando escucho mensajes acerca de la crucifixión de Cristo y nos hablan de que es que por eso Dios nos va a bendecir económicamente, por eso Dios nos va a dar el carro, por eso Dios nos va a... No, si usted quiere el carro, si quiere la casa, sí, Dios lo puede bendecir, pero trabaje. Pero el sacrificio de Cristo fue mucho más grande, o sea, fue mucho más espectacular. Tenía una visión mucho más amplia y es lo que Dios nos quiere mostrar. Entonces yo terminaba el domingo hablando del versículo 6 de Hebreos, del versículo 12 de Hebreos 6, que dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Por la fe y la paciencia. ¿Para qué tenemos que tener paciencia? Para tener ¿qué? Esperanza. Entonces, por la fe y por la esperanza heredan las promesas. Entonces puede ser que en ocasiones nuestra vida cristiana choque con esta cultura. ¿Cuántas veces su fe en Cristo ha chocado con esta cultura? Pastor, ¿qué es chocar con la cultura? ¿Cuántas veces con su grupo de amigos? ¿Cuántas veces con su gente en el trabajo? ¿Cuántas veces con su familia que no es cristiana y que estaba acostumbrado a que usted hacía ciertas cosas y que usted ahora dice: no, es que ahora soy cristiano? Y entonces lo acusan y dicen: pero usted se volvió loco, usted se metió a eso y usted ahora le lavaron el cerebro. No, todo lo que le dicen a uno. Entonces, ¿qué pasa? Choca. Ahora, choca más cuando tal vez escuchamos mensajes cristianos, diría yo entre comillas cristianos, que se adaptan o se acoplan más a hablarnos del éxito y el bienestar en esta tierra que a un llamado a vivir en santidad esperando esa eternidad. Porque a veces escuchamos más mensajes que: bien, René, vas a ser próspero y Dios te va a bendecir, y amén, gloria a Dios. Pero bueno, ¿y dónde queda Cristo acá? ¿Y dónde queda la visión a eso eterno, a lo que Dios me ha llamado y a caminar en santidad? Realmente a entender que soy apartado. O sea, ¿tú entiendes que eres apartado? Ahora, no es fácil. La vida cristiana no es sencilla en esta tierra. Y es una razón muy simple por la cual la vida cristiana no es sencilla en esta tierra. Porque nosotros caminamos en contravía. Porque nosotros vamos diferente a lo que el mundo piensa. Las expectativas, las metas y los sueños del mundo son diferentes a las expectativas y sueños de la eternidad. Y ahí es cuando tal vez hablamos de que el evangelio en algunos lugares se adultera. Cuando dejamos realmente de hablar de esa santidad, cuando dejamos de hablar realmente de ese arrepentimiento, de los rudimientos de que hablamos, y nos conformamos o nos afianzamos con respecto a lo que el mundo dice. Y yo necesito caminar conforme a lo que la palabra ha dicho y entender que lo que me espera es la eternidad, pero que debemos perseverar hasta el fin. Y dice el versículo: imitando a los héroes de la fe. Y cuando usted va a Hebreos, cuando habla en el capítulo 11 de los héroes de la fe, dice que ellos murieron sin haber alcanzado lo que esperaban. Y en esa naturaleza humana y carnal nuestra, eso suena decepcionante. ¿Cómo así que no alcanzaron? Entonces, ¿para qué tanta fe? Bueno, porque es que su esperanza iba ¿a qué? Más allá. Su esperanza no era un día comprar la finca, comprar la silla de mecedora y mirar al infinito y más. No. Su fe iba más allá. Su esperanza iba más allá. Así que lo que dice el autor de Hebreos es que no seamos perezosos, que decíamos que era la misma palabra de que no seamos tardos. ¿Para qué? Para oír, tardos para oír, sobre cuál es nuestra esperanza y cuál es la forma de alcanzar esa esperanza.
Y el autor de Hebreos empieza a desarrollarlo y lo desarrolla de la manera más magistral, porque si le está hablando a los hebreos y les va a hablar de fe, ¿cuál es el ejemplo máximo de fe para los hebreos? Abraham. Entonces dice Abraham, el ejemplo por excelencia de fe y esperanza. Abraham, el ejemplo por excelencia. Ahora, ya usted entiende qué es fe, ya entiende qué es esperanza, ¿verdad? Ahora, escuche cómo dice lo que está hablando el autor de Hebreos. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Alcanzó lo que Dios quería. Así que no existe un ejemplo mejor ni para los hebreos ni para nosotros tampoco. O sea, Abraham llegó a llamarse amigo de Dios por la fe que él tuvo. Llegó a ser justificado por la fe que él tuvo. Y ahora el autor de Hebreos dice, voy a colocar a Abraham, que fue el ejemplo de fe y que fue el ejemplo de esperanza, para que lo miremos. Es Dios en su palabra suficiente, Él no miente. Ahora, si tuviéramos el poder de ver a Dios, moriríamos, dice la palabra, porque somos impuros ante Él. Pero digamos que usted tiene la posibilidad de que Dios un día le dé una palabra. ¿Usted colocaría en duda la palabra de Dios? No, porque es Dios. Pero Dios mismo dice acá que Él no se conformó solamente con dar su palabra, que Él no miente, sino que Él la reafirma como una garantía y dice que Él jura sobre su promesa. Yo quiero que entienda eso. O sea, Dios no solamente dice, les prometo que les voy a bendecir. O Abraham no le dijo, le prometo que lo voy a bendecir, sino Él dice, le juro que mi promesa es cierta. O sea, como que está dando una garantía, como que es real. Lo que Dios está diciendo es real, porque su palabra no miente, y reafirma esa garantía jurando sobre su promesa que Él cumplirá esa promesa. O sea, Abraham, esta promesa que te he dado, juro que la voy a cumplir. ¿Y quién está hablando? Dios. O sea, es Dios jurando que Él va a cumplir una promesa. Y este juramento lo hizo Dios después de la obediencia de Abraham. ¿Qué es la obediencia de Abraham? Recuerdan que Dios le prometió un hijo, que vino el hijo, que nació el hijo, pero un día le dice, Abraham, ¿recuerdas que tienes un hijo? ¿Que es el único que tienes? ¿Y que lo amas con todo tu corazón? Abraham, quiero que lo sacrifiques. Wow, qué prueba. Qué prueba tan dura. Y Abraham, hoy leía el texto y es un texto tenaz que toca sacarle muchas cosas. Pero es la fe que él tiene y va y lleva todo lo necesario, y cuando llegan al lugar, dice que al tercer día, no es coincidencia, tiene que ver algo con palabra profética. Le dice a los que están con él, vamos a ir con el muchacho, vamos a adorar y volveremos. Él tiene su fe, él tiene su confianza, mas sin embargo está siendo obediente. Abraham no está razonando, Abraham no está preguntando por qué, pero por qué me pasa a mí, para qué me dio un hijo, para hacerme esto, no sé qué. Inmadurez, ¿recuerdan la inmadurez? Él es maduro, él entiende que Dios es Dios. Así que va, él acepta lo que Dios le está diciendo. Hace todo. El muchacho le pregunta, está el lazo, está la leña, está el fuego y el cordero. Yo creo que Abraham pasa saliva, Dios proveerá. Hace todo lo que tiene que hacer, prepara el altar. Dios permite hasta que amarre al muchacho, lo suba al altar, hasta que levante el cuchillo. Y cuando levanta el cuchillo por primera vez, el ángel le habla y le dice, detente, detente. Ya conocemos la historia, aparece un cordero, Dios proveerá, todo lo que hablamos. Pero después de que sucede esto, dice Génesis 22 del 15 al 18, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, escúcheme las palabras de Dios, por mí mismo, ¿quién está hablando? Dios. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar.
y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿De dónde viene la bendición sobre Abraham? De la obediencia que él tiene, no de los argumentos, no de quejarse, no de pelear con Dios, de la obediencia. Y por la obediencia viene la bendición que Dios trae. Ahora, Isaac, que es la promesa, Isaac nos representa dos veces a nosotros. ¿Por qué nos representa dos veces? Porque primero, Isaac es hijo de la promesa. Isaac no viene a ser hijo de Abraham de una forma natural, porque naturalmente era imposible que Sara quedara embarazada. Viene por obra de Dios, es por la promesa. Porque usted y yo somos salvos porque Dios prometió que nos iba o nos eligió y nos apartó para ser hijos de él. Pero no solamente esto, sino que ahora Isaac es guardado, es librado de la muerte, porque iba a morir. Es librado de la muerte y en su reemplazo aparece un cordero que es el que está sacrificado allí. Y ese cordero es Cristo. Y nosotros somos los que hemos sido salvados de la muerte, y el sustituto es Cristo. Así que me está hablando de la grandeza de lo que está hablando. Y entonces Abraham mantiene su esperanza. Abraham tuvo fe de su hijo, recibió a su hijo, pero ahora, aunque ya tiene a su hijo, él no ha cortado su esperanza, porque ahora Dios le está diciendo que lo asesine, y él dice: ok, voy a hacer caso, pero yo sigo con la esperanza de que si Dios me prometió el hijo, Dios me va a mantener ese hijo. Y esa esperanza hace que él se mantenga y se cumple. Ahora, sin embargo, Abraham no vio totalmente el cumplimiento, porque la palabra decía: te bendeciré y daré una multitud, una descendencia, multitud como la arena del mar. Y entonces, ¿por qué él no ve el cumplimiento total? Porque en esa promesa llega hasta nuestros días, y cada uno de nosotros hace parte de esa promesa. Y a mí me impacta eso, porque yo no quiero que usted lo entienda como un relleno que yo estoy diciendo acá. Ay, no. Nosotros hacemos parte de esa promesa, porque le dijo: en ti serán benditas, ¿quiénes? Así que eso me incluye a mí. Pero yo no lo merecía, sí, pero es por la promesa. Pero yo merecía condenación, sí, pero él fue el sustituto. Y entonces me identifico con Isaac, siendo yo ese hijo de la promesa, y siendo yo aquella persona que fue librada de la muerte porque hubo un sustituto que se colocó en mi lugar. Romanos capítulo 4 versículo 13 al 17 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, no por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Pero la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para que la que es de la ley, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, o sea, nosotros, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y algo que me conmueve de este texto es entender que nosotros, ahora nosotros, yo lo digo porque necesito hablarlo así, pero yo quiero que usted entienda: usted estaba en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, y que todo lo que transcurrió en la historia de la historia bíblica estaba dado para que usted y yo estuviéramos en esta noche escuchando este mensaje y entendiendo que la esperanza que tenemos en Dios va mucho más allá de las cosas temporales y materiales que hay acá en esta vida. Aunque Dios nos quiere bendecir, aunque Dios nos quiere prosperar, pero hay algo mucho más grande que Dios tiene para nosotros y que Él quiere darnos. Ahora, la palabra de Dios es firme y confiable. Escúcheme, la palabra de Dios es firme y confiable. Ahora usted dirá: pues claro, ya nos dijo que Dios juró por sí mismo que cumpliría su promesa. Pero Él sigue agregando lo siguiente, y nos incluye a nosotros como seres humanos, y dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación.
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengan un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué está diciendo? Cuando estaba en el grupo de parejas virtuales el domingo y alguien hablaba de lo que era para nuestros abuelos la promesa, la palabra. Hoy en día usted tiene que buscar 5 fiadores con finca raíz, no sé qué más, y aún así le quedan mal. Pero ¿qué era para nuestros abuelos, si usted se acuerda? ¿Qué era para los abuelos la palabra? La palabra se cumplía. Y acá está diciendo que entre los hombres, cuando alguien quiere garantizar algo, coloca a alguien mayor. ¿Alguna vez ha escuchado? Vea, por mi mamá. Cuando le dicen por mi mamá, está diciendo es imposible que yo vaya a meter a mi mamá en ese rollo si lo que le voy a decir no es verdad. Bueno, hoy en día hasta metiendo a la mamá incumplen. Pero acá está diciendo que colocan a alguien mayor para decir que es certera la palabra. Ahora, ¿Dios necesitaría eso? Dios no necesita eso porque Dios no miente. Con la palabra prometida era suficiente, pero Dios no solamente promete, sino que ahora promete y jura que esa promesa va a ser cumplida. Y uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable, porque si Dios llega a cambiar, deja de ser Dios, porque si Dios llega a mentir, deja de ser Dios. Así que si Dios te prometió y juró sobre esa promesa que te iba a bendecir, Él va ¿a qué? A cumplir. ¿Me entiendes? Hay algo más grande que Dios tiene para nosotros porque Él ha jurado. Ahora, la eternidad suena como algo lejano en este mundo terrenal en el que estamos. Pero Víctor un día predicó acá y nos mostró un hilo y enredó la eternidad, pero mostró la eternidad y nos decía cómo nuestra vida en esta tierra es tan corta cuando yo la comparo con la eternidad, cuando yo comparo lo que Dios tiene para nosotros. Que en esta tierra, y ayer hablando en el curso que teníamos, les decíamos, por eso cuando Dios nos bendice en esta tierra, no es solamente para que tengamos gusto y le pasamos bueno, no. Dios nos bendice porque quiere que nosotros podamos bendecir a otros, llevar la palabra, extender el reino de Dios, entendiendo que hay una eternidad que nos espera en lo que Dios nos ha dado. Que en esta tierra, usted y yo somos ¿qué? Peregrinos. Usted y yo en esta tierra somos apenas pasajeros, por un momento estamos, pero nuestro destino final no es este. Los venezolanos que están acá aman su Venezuela, los colombianos que estamos acá amamos nuestra Colombia, pero nuestra ciudadanía ya no es ni venezolana ni colombiana, nuestra ciudadanía es celestial y es mucho más grande, es algo más eterno en lo que Dios nos ha dado. Así que sí, los hombres prometen, pero los hombres somos falibles. Hay una película que vi algún día, se llamaba Jerry Maguire. Y Jerry Maguire es un agente de jugadores. Y un día hay un jugador bueno y va y le dice al papá, yo quiero firmar el contrato. Y el papá le dice, no hay que firmar el contrato. No, firmemos el contrato, no hay que firmar. Mi palabra es como el roble. Bueno, le salió gorgojeado ese roble porque le cambió después la palabra y no le cumplió. Porque ese es el ser humano. Nosotros somos falibles y podemos cambiar, pero Dios no cambia. Pero la promesa que Dios ha dado, que dio a Abraham para que sea firme, la sujetó a juramento. Yo me coloco en esa posición porque ahorita les voy a decir que es para nosotros. Y a mí esta me daría vergüenza que Dios me jurara que va a cumplir lo que me prometió. Pero si Él jura, es porque Él quiere que nosotros entendamos que realmente es cierto, que es verdad, que yo puedo esperar eso. Y esa promesa no fue solamente dada a Abraham, y escúcheme acá, porque otra vez en el pensamiento de Dios usted y yo estábamos, en el corazón de Dios usted y yo estábamos, y así que esa promesa no solamente es para Abraham, sino para todos aquellos que por la fe seguimos las pisadas de Abraham. Dice la palabra en Romanos capítulo 4 versículo 22 al 24. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿De quién está hablando? De Abraham. Pero dice el versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada,
sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esta es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos creen en Jesús acá? ¿Cuántos han creído que nos redimió, que nos rescató y que nos ha dado un nombre nuevo? Bueno, esa promesa que le dio Abraham era una promesa que nos hizo directamente a cada uno de nosotros. Wow, o sea, Dios me amó tanto que me está prometiendo y me está reafirmando. Ahora, el propósito inmutable, que es inmutable, que no cambia. El propósito que no cambia de Dios es bendecir a la humanidad a través de Abraham. Eso lo dice Génesis capítulo 12, versículo 3, cuando le dijo a Abraham: abandona tu tierra, tu parentela, el lugar de tu casa, y ve al lugar que te indicaré. Y en el versículo 3 dice: y serán benditas en ti. ¿Cuántas? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, tal vez en ese momento solamente dijo eso: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero lo que realmente significa, lo que realmente lo habla, lo reveló el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Y en la carta a los Gálatas, hablando de esa misma promesa, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Usted cree que Abraham fue bendecido? Bueno, con la misma bendición que fue bendecido Abraham, con esa misma bendición Dios nos quiere bendecir a nosotros. El problema es que somos tardos para oír. El problema es que no escudriñamos la palabra. O el problema es que nos conformamos con las migajas, entendiendo que hemos sido llamados a la mesa, que Dios nos llamó a estar en ese lugar de bendición. Así que Dios confirma esta palabra con dos cosas que son inmutables y en las cuales es imposible que Dios mienta. Él prometió y juró sobre su promesa. Y es Dios. Y dijo: te voy a bendecir, pero te quiero jurar que la promesa que te estoy haciendo la voy a cumplir. Y nosotros nos conformamos con la migaja sin entender lo grande que Dios nos ha dado. Así que tenemos una esperanza que va más allá. Usted y yo tenemos una esperanza que va más allá. Dice Hebreos 6 del 19 al 20: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora si usted dice: ahora sí entiendo por qué es sumo sacerdote. Sí valía la pena, porque dice que entró más allá del velo. Usted sabe qué es ir más allá del velo, ¿verdad? Si alguien no sabe qué es ir más allá del velo, déjeme explicarlo completo. En el cielo hay un tabernáculo celestial. Y en la tierra, Dios le dio a Moisés indicaciones para hacer una imitación de ese tabernáculo en el cielo acá en la tierra. Y ese tabernáculo acá en la tierra tenía un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y cuando habla de más allá del velo, era el lugar santísimo donde solamente entraba el sumo sacerdote, porque en ese lugar estaba la presencia de Dios. Pero dice acá que tenemos un ancla que nos afirma, y esa ancla que nos afirma es saber que Cristo pasó más allá del velo. Pero del templo del que está hablando no es el templo terrenal que hizo Moisés, sino está hablando del templo de Dios en el cielo. Y Él entró allá por usted y por mí, porque a nosotros nos será imposible entrar a ese lugar. No podíamos entrar sin la condenación y con la expectativa, no sé qué palabra utilizar, de que íbamos a morir, de que no íbamos a lograr entrar en ese lugar, porque la misma presencia de Dios iba a acabar con nosotros. Pero Cristo entra como nuestro hermano mayor para que nosotros podamos entrar a ese lugar, en ese lugar santísimo.
para entender que aunque Dios acá en esta tierra nos quiere bendecir, nuestra esperanza en Él va mucho más allá. Ahora, damos gracias a Dios por su salvación. Y damos gracias a Dios porque a través de su salvación estoy seguro que todos acá hemos visto la mano de Dios. En nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestra familia, en la paz, en la tranquilidad, en la armonía que nosotros hemos alcanzado. Pero yo quiero que usted entienda algo. No importa qué tan grande sea la bendición, no importa qué tan wow usted diga, es que Dios se pasó conmigo en esto, no importa lo más grande que usted haya tenido, nada de lo que usted tenga en esta tierra se compara a lo que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Yo quiero que entienda eso, no se compara, es mucho, mucho más grande. Y ese cumplimiento va a ser total en lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Así que al igual que los hombres que murieron sin alcanzar a verlo en esta tierra, tal vez nosotros también muramos sin verlo. Pero no es motivo de tristeza, es que simplemente acá no se ve. Es que Cristo nos da un pasaje a la entrada a ese lugar santísimo, donde veremos la gloria de Dios y donde compartiremos la bendición de Dios. Por eso en la revelación que Dios le da a Pablo, él dice algo que es tremendamente glorioso, pero a la vez importante, y él le dice, 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Déjenme colocarlo en estos términos. Víctor, ¿piensas que has escuchado la más hermosa melodía? No has escuchado nada a lo que vas a escuchar en el cielo. ¿Piensas que has visto la pintura más grandiosa o los colores más hermosos? No hemos visto nada comparado con lo que hemos visto en el cielo. ¿Crees que en Cristo has experimentado la paz más grande que puedes experimentar? No se compara a la paz que estaremos con Él. ¿Crees que has recibido todo el amor de Dios? No se compara al amor que recibiremos en ese lugar, porque seremos glorificados, y cosa que ojo no vio ni oído ha escuchado son las que Dios ha preparado para que los aman, para los que los aman. Pero ¿cómo mostramos nuestro amor a Dios? ¿Cómo mostró Abraham su amor a Dios? Obedeciendo. Porque cuando le pidió a su hijo, aunque él era la promesa, él no le dijo, y para eso me dio un hijo, para quitármelo. Él le dijo, ok Dios, confío en ti, aún por encima de las circunstancias, porque creo en un Dios soberano, porque creo en un Dios que es capaz de hacer lo que Él quiere con quien quiere, y por eso estoy en esa bendición. Tu vida y mi vida sin Cristo no era nada, ni valía nada, aunque fueras el hombre más rico sobre la tierra. Porque el valor que tiene tu vida y el valor que tiene mi vida es el valor de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, para que yo tenga un día entrada a ese lugar santísimo por la sangre de Jesús. Una esperanza que va mucho más allá. Usted le puede dar gloria a Dios, puede bendecirlo. Así que jamás en nuestra mente racional alcanzaremos a entenderlo. Déjeme utilizar un término muy mundano, pero es como si no hubiéramos ganado la lotería sin comprarla. Pero mucho más que la lotería. Es su gloria, es su gracia y es su amor. Así que Dios quiere hablarnos como a espirituales y no como a carnales. Y quiere que nos dejemos de enredar en las cosas pequeñas en las que nos enredamos, para realmente colocar nuestra mirada en aquel que merece la gloria. Le hacía una pregunta ayer a los que estaban en la clase, y se las hago a ustedes. ¿Cuánto tiempo le queda en este mundo? ¿Cuándo se va a morir? No lo sabemos. Y decía algo, tal vez podríamos decir que
Andrés es el que le falta más, pero no lo sabemos, porque mueren niños, mueren jóvenes, mueren grandes, mueren pequeños. Pero si usted hiciera un promedio de tiempo, imagínese, yo ya tengo 54, fue mi chica, ya es menos tiempo. Él tiene como 12, le queda más tiempo. Pero en lugar de lamentarnos porque llevamos muchos años más, ¿sabe yo qué diría? Me falta menos para estar con Él. Me falta menos para dejarme de preocupar por el recibo del agua, de la luz, si me miró, si no me miró, si me quiere, si no me quiere. Y para disfrutar de una plenitud eterna con Él.